este no es el único atentado en un espacio católico o cristiano. Pero nadie te habla de que los que fueron asesinados eran niñitos rezando. En vistas a las elecciones, claro, alguno podrá decir, ¿qué me importa a mí la vida virtuosa o no del candidato con tal de que haga solución del problema de la seguridad ciudadana, la economía y tal? Claro. Pero eso son bombas de tiempo, ¿no? Tenemos 5 encarcelados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Gatos por Liebre. Hoy día he invitado a las dos personas que trabajan conmigo, además del resto del equipo. En origen a Juliana, una de las damas, Hola. y a Ignacio, ¿Qué tal? porque en lo que viene pasando esta semana se han dado varias noticias, varios temas que ocupan mucho de lo que nosotros hacemos en la asociación. Está el tema del atentado que hubo en Estados Unidos, está el tema de también el gobierno regional ha aprobado, ¿no?, una resolución que permite aplicar la educación sexual integral en todos los colegios de la región Arequipa. Está el tema de un mensaje que dio el Papa a un grupo de políticos franceses, pero que creo que se aplica a la política en general. Y por último, vamos a tratar de comentar también el tema de el mensaje que ha dado un grupo de obispos, si no me equivoco, 12 obispos, a raíz de la ley de amnistía que el Ejecutivo propuso y el Congreso ratificó. Entonces, bienvenidos nuevamente, Juliana e Ignacio. No sé por cuál tema quieren comenzar. Gracias. Por el más antiguo y que podemos pasar de repente más rápido, que es lo del atentado en Estados Unidos, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, fue un episodio, una tragedia. Es un chico trans que es exalumno de este colegio, que es un colegio en Minneapolis, un colegio católico, y entró y disparó contra los alumnos, que habían niñitos ahí, y murieron 2 niñitos rezando y heridos como 17, ¿no? Y ahí se habló un montón de, que creo que no es espacio para hablarlo aquí, que el chico había dejado escritos donde se dibujaba proyectado como un demonio y tal. Y un dato que a mí me pareció relevante en todo esto que hablamos de, que eso vamos a hablar más adelante, de la ESI, la educación sexual y el género. La mamá, por lo que tengo entendido, trabajaba en la parroquia, o sea, era una mujer católica. Y el chico era exalumno del colegio. Claro, era exalumno del colegio, pero la mamá consintió en la afirmación, la llamada afirmación, que es un término ideológico, de su cambio de sexo, ¿no? Entonces, claro, todos estos elementos hicieron que se cuestionara un montón qué está pasando hoy, por ejemplo, en los ámbitos católicos que se adhieren pues, a estas políticas o a estas ideologías más progresistas y que genera, no digo que necesariamente asesinos, ¿no? Ni que todos los trans sean asesinos, pero confusión que pueden llevado al extremo a casos como esta tragedia, ¿no? Hay como que 2 ámbitos que, por lo menos de lo que yo he estado leyendo y viendo, se han estado comentando. Por un lado, la lista de personas que han optado por la transexualidad, que han terminado cometiendo actos similares, ¿no? No es el primero. Creo que son 7 en el último año y medio, 2 años. No tengo el número exacto, pero sí, son varios, ¿no? Entonces yo he leído algunos comentarios que dicen, oye, ¿no será que hay algo asociado a ese tipo de opción transexual, ¿no? Que de alguna manera puede hacer más proclives a las personas a este tipo de cosas? Sabemos, y hay estudios, y Juliana de hecho lo has mencionado varias veces en tu canal, de los índices de depresión, suicidio claro, en personas que han optado por la transexualidad. Entonces, esa es una interrogante que yo creo que es interesante plantearla. No significa ningún tipo de aversión ni fobia, más bien al contrario, nos hace ver otro aspecto de la realidad, que es que la persona transexual que lamentablemente comete estos actos puede a su vez ser víctima de una situación de la cual alguien tiene que ocuparse. O sea, de hecho, yo creo que son víctimas, porque que tú no te sientas de tu propio, tú que eres psicólogo lo dirás mejor, o sea, que el hecho que tú sientas que no eres de tu propio sexo, ya hoy lo han tratado de decir que no es un problema psicológico, sino que está bien, y como está bien, ahí viene el término te afirmo, te reafirmo, ¿no? En esta disforia.
Pero al final, claro, son víctimas de este sistema que no les hacen un diagnóstico correcto y no lo tratas bien. De hecho, como mencionaba Ignacio, las cifras son que el 40% de transexuales tienen, se suicidan. O sea, es el índice de suicidio más alto en el mundo. Y claro, mucha gente te dice, no, es por la discriminación. Eso te iba a decir yo, ese es el otro ángulo, que la gente te puede decir, no, pero justamente se suicidan porque han tratado de revelar su verdadera identidad y se sienten absolutamente discriminados. Mentira, porque también se suicidan en sociedades donde está totalmente aceptado y donde ya inclusive le dijeron que su depresión se iba a curar cuando estuviera en el cuerpo correcto. Claro. Y eso se da porque el diagnóstico y el tratamiento no es el correcto. Y es más, también, si fuera un tema de discriminación, la población negra tendría los índices más altos de suicidio. Y de hecho, los índices son menores que una población blanca que supuestamente no ha sufrido discriminación nunca, ¿no? Por usar términos más culturales, no actuales. En todo caso, perdón, sí. Y la segunda línea de comentarios que yo he identificado va que incluso, corríjame si me equivoco, pero hasta la misma portavoz de la Casa Blanca hizo un comentario en esa línea. Yo lo vi, ahora uno duda de todo, ¿no? Porque puede ser inteligencia artificial, claro, también, pero plantear el asunto de los crímenes de odio contra la fe, ¿no? O sea, claro, ese es el otro gran interrogante la otra gran polémica que se ha abierto en Estados Unidos. Entonces, claro, si este es un colegio católico, un grupo de chicos que estaba rezando, entonces sí abre esa interrogante. Las motivaciones fueron por un odio contra la fe o no. Claro, porque tú dices, este chico, que yo coincido con ustedes que es víctima, lo cual no justifica evidentemente claro el acto que ha cometido, ¿por qué elige? De hecho, de las cosas que tú decías que salieron reveladas después, donde habían algunos dibujos escritos del mismo chico, se ve que hay una planificación, ¿no? Había incluso un croquis de cómo era la capilla, etc. Entonces tú dices, ya, ¿por qué este chico elige ese espacio con esa gente adentro que son todos inocentes? O sea, yo no creo que esos chicos hayan tenido una relación directa con el asesino, para que él tenga una revancha personal contra la gente que haya estado en esa capilla en ese momento. No, entonces podría haber elegido cualquier otro espacio, no debería haber elegido ningún espacio, claro, pero podría haber elegido cualquier otro espacio, y en este caso son gente inocente en un lugar absolutamente vulnerable. Entonces ahí creo que se refuerza esta cuestión que plantea Ignacio, ¿no? Y de hecho nadie habla, porque este no es el único atentado en un espacio católico o cristiano. O sea, en el mundo se está dando un montón de atentados y eso no es un tema. O sea, como tú lees las redes sociales, si tú te atreves en ciertos espacios a decir que el problema era que era transexual, dicen transfobo, tu homofobia, ¿no? te ciega. Pero nadie te habla de que los que fueron asesinados eran niñitos rezando. Eso no es ningún tipo de discriminación, dolor. Eso no se lo ponen porque no conviene. No, es un tema que, de hecho, hay publicaciones que con estadística te demuestran que el siglo XX y lo que va del siglo XXI es la época en la cual el cristianismo ha sufrido más persecución. Uno, cuando habla de la persecución a los cristianos, tiende a pensar en la época de los romanos. De la Edad Media. Claro, los huesos debajo de la catacumba. Claro. Los romanos, los emperadores que los tiraban al circo con los leones. Bueno, el siglo XX ha sido el siglo más sangriento en lo que refiere a persecuciones contra cristianos. Y eso, como bien dices, es un tema totalmente fuera de la agenda. Políticamente incorrecto hablarlo. Y como les gusta decir a los progres, es invisibilizado, ¿no? Claro. Ese tema está invisibilizado, de verdad está invisibilizado. Invisibilizarlo un poco más. Yo creo que, ya para ir cerrando este tema, digamos, ha generado muchos cuestionamientos en Estados Unidos, por lo que yo también he podido leer y escuchar, y nos abre cuestionamientos también locales, ¿no? Si bien no se viven las mismas realidades, por lo menos preventivamente cuestionarnos y ver los elementos clave y ver cómo se va desarrollando, ¿no? Porque de hecho en la línea de lo que decía Ignacio, las fuerzas de seguridad están haciendo un estudio a ver si hay un patrón, ¿no? De gente que sufre este problema de la transexualidad en relación a inclinarlos a actos de este tipo. No quiere decir que todos los transexuales van a terminar en eso, nadie lo está diciendo. Y finalmente, una reflexión final sobre este asunto es que creo que se pone también sobre la mesa un tema más amplio, que es el tema de la violencia en general. O sea, esto es un acto violento extremo.
pero como nosotros sabemos, tanto en el ámbito de la virtud como del vicio, uno va escalando de a poquitos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay todo un debate de decenas de años en torno a la posesión de armas y Claro. ¿no? el derecho constitucional a tenerlas, los que dicen que no, etcétera. Pero incluso antes que eso está el debate de por qué una sociedad, no digo solo la de Estados Unidos, sino nuestras sociedades, por qué generan violencia. Estos extremos. Estos Bueno, en extremos, general violencia, claro. pero como que Entonces, cada cierto tiempo es como que explota una situación así que es absolutamente extrema, ¿no? Ah, Nosotros pero tenemos bueno, a una hermana que vive en Estados Unidos y a sus hijos, así como acá en Perú los hacen, digamos, los simulacros de sismo, allá les hacen los simulacros por si disparo. entra alguien a disparar. Eso es ¿no? lo caso, brutal, ¿no? Porque y aparte eso... porque ellas asimilan. No, y aparte con las redes sociales se difunde y parte del peligro es que les da, es difundir el famoso copycat, ¿no? claro, es un morbo, ¿no? Claro, y la gente replica porque sabe cómo se puede hacer, ¿no? Y lo que sucede después, pasas a la historia de alguna manera, ¿no? Pasemos al tema de la ESI en Arequipa, Ajá. ¿no? que creo de alguna manera tiene cierta relación. O sea, se propuso primero y se aprobó en los concejales, ¿no? Una ordenanza regional para que la ESI se implemente en el sistema educativo de la región Arequipa, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto? Te pregunto a ti, Juliana, sobre todo, porque creo que has Yo estado tengo en dos más. comentarios primeros, ¿no? El primero es indicar, para la gente que todavía tiene confusión, nosotros sí estamos de acuerdo en que hay educación sexual en las escuelas, que es parte de la formación, pero la ESI, que es la educación sexual integral, son las siglas de educación sexual integral, es una educación basada en el enfoque de género, en la ideología de género. Ahorita entrar acá a hablar lo que es el género, digamos, no es el espacio, pero no es una educación científica y que responde a la naturaleza. Eso es el primer punto. Entonces, no es que estemos en desacuerdo en que haya educación sexual, sino que esta es una educación sexual impulsada por los promotores del género. Y ahí paso al segundo. Te hago un paréntesis. Tanto así que no estemos de acuerdo con que hay educación sexual, que desde origen promovemos un tipo de educación sexual. De acuerdo, afectivo-sexual, Afectivo no sexual. una educación sexual basada en el género. Ni en los derechos llamados derechos sexuales reproductivos, que al final es todo y tal. Y lo segundo es que esta ordenanza, por lo que se ha investigado, es una ordenanza hecha por ONGs. En concreto, una ONG que se llama Fordes, que trabaja con otras ONGs a nivel, como trabajan todas, en red. Entonces la pregunta es, ¿por qué el gobierno regional de Arequipa y el gobernador regional y sus concejales toman de una ONG un proyecto y lo implementan para todos los niños arequipeños sin consulta de los padres, y que deberían ser los primeros implicados en la educación sexual, y simplemente es un copia-pega de otra propuesta, y el gobierno regional viene trabajando con estas ONGs que también por investigaciones y con datos que los podemos enseñar verificables, reciben dinero de adentro, de afuera, de todos lados para impulsar precisamente estas agendas, y lo hacen fuera de alguna manera de los caminos que deberían seguir, como es, por ejemplo, el Ministerio de Educación o el Congreso. Ahora están usando, desde hace unos años, los gobiernos regionales para comenzar a ganar territorio, tipo el juego Risk, ¿no? Y van ganando espacios para conseguir empujar sus agendas. Sí, igual comentar que de lo que se ha podido ver, esta ONG Fordes ya viene trabajando en Arequipa hace un tiempo, sí, ¿no? Incluso creo que en algunos distritos como Hunter, Alto Selva Alegre, tienen unas líneas desde el 2019, si no recuerdo mal, unas líneas telefónicas abiertas para que los chicos puedan llamar y les dan información sobre la ESI. Entonces, creo que un punto importante es, y parte de la intención de difundir esta información, es que los padres de familia tienen que tomar conciencia de el entramado que hay para promover un tipo de educación sexual a la que finalmente sus hijos pueden estar expuestos, y sin que a ellos se les haya preguntado, ni consultado, ni dado ninguna vela en el entierro, digamos. O sea, de hecho la ESI, es importante para apuntar lo que tú dices, la ESI está dirigida a toda persona que, o sea, en los derechos sexuales y reproductivos, que es toda persona tiene derecho a tener relaciones sexuales placenteras, seguras y consentidas. No ponen edad.
Entonces puede estar perfectamente tu hijo de 10, 11, 12 años recibiendo esto porque es en los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, varios de los libros que implementan la ESI están dirigidos a niños y niñas. Exactamente. ¿No? Y si ustedes los revisan van a encontrar contenido que no es apropiado, ¿no? Sí, en este trabajo previo para llegar a esta ordenanza, de hecho hay hechos verificables que los tenemos, digamos, de alianzas de Fordes, ¿no? Con Prosex, con pertenecientes a una red que se llama CLACAI, que es de nivel internacional, ¿no? Donde se promueven efectivamente los llamados derechos sexuales y reproductivos, pero que finalmente promueven temas como el aborto, temas como la libertad sexual a la edad que tú quieras, la temas autonomía, como la autonomía, el cambio de sexo, etcétera. Sí, ¿no? el Entonces, género. Sí, no, y digo, puede sonar un poco exagerado lo que está diciendo Sebastián, pero si ustedes entran a la página de Origen, origen.org.p, publicaciones, informes, ahí está publicado el informe CLACAI, que ha sido elaborado por el PRI, el Population Research Institute y Origen, y ahí se muestra de una manera objetiva, clara y sistemática cómo está organizada esta red, su objetivo y todas las asociaciones que se adscriben a esta red. Y su objetivo, en pocas palabras, es generar un cambio en los sistemas legales para la legalización, entre comillas, del aborto, y luego cambiar el contexto cultural de lo que se entiende y se percibe como el aborto, ¿no? Y para que vean la gravedad, que en este informe CLACAI se revela que parte del objetivo de CLACAI es difundir el aborto casero a través del uso de la misoprostol. Eso es gravísimo. O sea, imagínate tu hija de 14 años. Sobre eso habría que hacer un programa. Sí, habría que hacer un programa porque incluso han implementado todo un sistema de líneas telefónicas donde claro, te venden con el webs, misoprostol, digamos, por delivery, porque saben que no se puede comprar en la exactamente. farmacia. O sea, Y una cosa para bien los que perversa, no saben, ¿no? el misoprostol es una pastilla cuyo fin primario es un protector gástrico, pero que se descubrió que además aceleraba las contracciones, entonces se empezó a usar para las personas que lamentablemente habían perdido a su hijo en el vientre, para que pudieran expulsar el feto, ¿no? Y a partir de eso se le empezó a dar un uso activo, claro, ¿no? Casero, como dice Julián, entre comillas. Y ahora porque se llega efectivamente a promoverlo el uso casero con todos los riesgos que eso implica. De hecho, hay casos ya de muerte de niñas, de adolescentes, perdón, por ese tema. Pero el modo de operar, y con eso sí que ya vamos terminando, es que es bien macabro, porque como no puede ir una persona a decir hágame una porque es delito, lo que hacen es que te desangres y desangrándote ya llegas sorry lo crudo, pero llegas al centro de salud y obviamente te tienen que atender y de ahí ya está cerrado el círculo. Sí, y eso es lo que igual, hacen estas redes. Una pregunta relevante sobre esto es, ¿qué esperaríamos que haga el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Y lo otro es la población. O sea, pues nosotros desde Padres Peruanos se ha lanzado una alerta justamente para que la población reaccione y tome conciencia, ¿no? Así es, y lograr un cambio, ¿no? O sea, algo tiene que hacer. O sea, tienen que derogarlo regional y olvidarse de volver a trabajar con ONGs a espaldas de los padres. O sea, ¿qué le pasa al gobernador regional? O sea, de hecho, la población, yo me pongo así súper firme, la población arequipeña ya, si no derogan esto, este gobernador ya no debería estar dentro de posibles candidatos en absolutamente nada porque va a espaldas de los derechos de los padres arequipeños. De hecho, hay un pronunciamiento en Arequipa de un grupo de instituciones como que 40, piden eso, ¿no? Como 40 o 50 instituciones que justamente piden eso. Sí, lo vamos a poner en la cajita y lo vamos a proyectar ahora en la edición del video, pero es una manifestación de que la población, nosotros somos arequipeños, yo creo que la gran mayoría no está de acuerdo con una educación sexual integral con enfoque de género y menos aún están de acuerdo de que impulsen algo así a nivel regional sin haberles consultado. Y con ONGs. Siendo los primeros educadores de sus hijos. Sí, así es. Entonces, ahora vamos al tema del mensaje del Papa a los políticos franceses. Nos ponemos Sí, vamos al tema de los de gatos por libre, que abordamos temas eclesiales. He dejado los dos últimos para eso. O sea, yo quería empezar comentando, o sea, el mensaje es un mensaje muy corto, también voy a poner el link en la cajita para el que quiera leerlo, pero es como un mensaje muy claro en, digamos, romper esta falsa dicotomía que a veces se suele poner en el ámbito político y en los políticos en concreto, de que el político, digamos, es político por un lado, si es católico, ¿no? Es político por un lado y en su vida privada es católico. En la política puede ser de una manera y en su vida privada puede ser de la otra. O si un político promueve
ciertos valores de la Iglesia Católica, no importa si en su vida privada es Claro que sí. totalmente inmoral en términos de lo que la doctrina católica O sea, enfoca, ¿no? Como que tienes que hacerte una lobotomía, más o menos. O sea, Claro. el Papa creo que ha puesto el dedo sobre un tema que es muy importante y a la vez muy controversial, porque en el fondo sobre lo que se está echando luz es sobre la relación entre fe y política, entre fe y vida social. O sea, es decir, nosotros que vivimos en una sociedad organizados y hay un Estado y hay un sistema democrático que funciona, etcétera, bueno, las creencias de las personas que componen la sociedad, qué grado de participación en lo público tienen que tener, ¿no? Esa es la gran pregunta que se hace. Y las personas que son elegidas para gobernar, qué cabida tienen que dar en el ejercicio de su vida política a su creencia y a sus principios. Eso por un lado. Y por otro lado lo que tú dices, que es que personas, o sea, el tema de la coherencia de vida, ¿no? Que por un lado tú puedes decir, sí, yo promuevo los valores, esto, lo otro, y en su vida personal es una persona que no vive pues lo que promueve, Así es. ¿no? Cito al Papa, que creo que recoge un poco esos dos elementos que acabas de mencionar. El Papa dice en este texto, no hay separación en la personalidad de una figura pública. Exactamente. No existe el político por un lado y el cristiano por otro. Pero existe el político que, bajo la mirada de Dios y su conciencia, vive sus compromisos y responsabilidades cristianamente. O sea, es clarísimo. Claro. O sea, lo que a mí me cuestiona es, realmente lo que siempre me ha cuestionado es cómo haces para no hacerlo así. O sea, ¿cómo llegas tú, por ejemplo, al Congreso y no entiendo cómo puedes hacer para sacarte que tu no haya creencia? que no haya cortocircuito, O digamos. sea, tú dices, claro, es que no, es que recibes coimas o concedes El ciertas sistema ya cosas. está corrupto. Pero digo, no es tan así, porque tú te puedes parar y públicamente decir, mira, yo no voy a firmar este proyecto de ley porque va contra los principios, no solamente míos, sino con lo que yo creo que es correcto para los demás. Para una sociedad saludable. Sí. Es que claro, de la otra parte, no necesariamente desde una perspectiva atea o agnóstica, sino desde la misma concepción liberal, estoy hablando de liberalismo en términos como ideología, el liberalismo clásico. El temor es que el político que tiene una fe, sea católica, cristiana o cualquiera, quiera trasvasar esos principios a la vida pública y de alguna manera imponerlos a todo el Una mundo. especie de proselitismo. Claro, o sea, que mis principios de mi vida religiosa tengan que regir para todos los demás cuando hay otros que no comparten esa fe. Y una de las doctrinas típicas del liberalismo es que debe haber libertad de culto. O sea, cada uno puede creer lo que quiera. Eso está bien. Pero, entonces, claro, ese es el dilema. Y es muy valiente el Papa León, creo yo, en plantear este tema, porque, como digo, está poniendo el dedo sobre de un aspecto súper controversial desde el punto de vista incluso académico, pero también de lo más concreto. Es decir, yo, como católico, ¿puedo participar de la vida política? Sí. Deberías incluso, ¿no? El Papa insta a los laicos a que se metan en la vida política. Y no más bien a los obispos, ¿no? Como Sí, perdón que te interrumpa, pero mira lo que dice para agudizar la profundidad, pero al mismo tiempo la polémica. No debemos pues sorprendernos de que la promoción de valores, lo pone entre comillas, por muy evangélicos que sean, pero vaciados de Cristo, que es su autor, sean incapaces de cambiar el mundo. Exacto. Entonces, yo no tengo, digamos, claridad de decir, lo que el Papa ha dicho se aplica hoy día así a la política del Perú, incluso en vistas ahora a las elecciones, ¿no? Lo que yo creo que lo que dice Ignacio, yo que él es teólogo, yo soy más de la sociedad civil, por decir algo, de lo político, es que se piensa que cuando uno va a llevar sus valores católicos o cristianos a la política, es que tú vas a hacer una ley donde digas a las 12 se paraliza toda y vas a rezar el Ángelus. Una teocracia vas a impulsar. No, o sea, no se trata de que yo te tengan que obligar a partir de ahora. El que no es católico, el que no va a misa, el látigo en la plaza. No, eso no es mis principios, que finalmente, además, si retrocedes un poquito, son los principios que fundan, en nuestro caso, el Perú, por ejemplo. La cultura occidental en general. Y visto desde otra perspectiva, es como que, imaginemos justamente en el panorama electoral que estamos por enfrentar, un candidato que dice, miren, mis valores y mis principios son estos,
yo voy a promover esto en el ámbito económico, etcétera, etcétera, es como que tú ya sabes bien en qué marco te vas a mover. Si yo voto por esta persona, yo sé que va a ser A, B, C y no va a ser X, Y y Z, ¿no? Claro. Más bien al contrario, una persona que tiene principios sólidos y que profesa algún tipo de fe, te da en cierta medida una garantía mayor del marco del cual no se debería salir. Y eso... Ya te da la libertad de elegir o no. Tú puedes votar por él o no, pero si votas por él y sale electo, ya sabes a qué te tienes que atener. Luego queda evidentemente en manos de la libertad de ese candidato, si es elegido, ser coherente. Pero el que da el marco claro también permite luego, si no es coherente, que la ciudadanía o las instancias correspondientes lo fiscalicen, entre comillas, de acuerdo a eso, ¿no? Claro, fiscalicen por sus actos de gobierno, digamos. Claro, ¿no? por sus actos de gobierno, sí. pero que están fundados o están regidos. Y en este punto, yo creo que es interesante ver, porque claro, por ponerle un término, la gente correcta no se quiere meter en política porque la política está sucia. Pero si tú dices, ok, los católicos o los cristianos vayamos metiéndonos más en política, va generando un círculo virtuoso, porque si eres pues, el ejemplo que yo pongo, pues Nemo en una piscina de pirañas, evidentemente no vas a durar pues ni un segundo vivo, pero si ya comienzas a trabajar, poniendo nuevamente el ejemplo del Congreso, en un Congreso donde hay, no sé, la mitad por lo menos de personas que comparten los mismos principios, va a ser mucho más fácil no caer en tentaciones de coimas o de firmar algo, porque generas pues lo que han generado del otro lado. Pero sí se necesita mucha virtud para ser político, y lo ha dicho el Papa, y lo dice Platón, y lo dice Cicerón, y lo dicen todas las personas que de alguna manera han teorizado sobre la política. ¿Por qué? Porque la política te acerca al poder, y el poder, querramos o no, corrompe. No en sí mismo, pero es una... te predispone, te pone una plataforma que es más fácil de corromperse. Entonces, mientras más expuesto estás a esa realidad, mayor virtud necesitas. Y es una reflexión que, en vistas a las elecciones, claro, alguno podrá decir, ¿qué me importa a mí la vida virtuosa o no del candidato con tal de que solucione el problema de la seguridad ciudadana, la economía y tal? Claro. Pero eso son bombas de tiempo, ¿no? Tenemos 5 encarcelados. Así es, uno más. Que digamos que si uno analiza un poco más, finalmente mucho va por su falta de virtud personal. Ahora, hay otro ángulo que se me viene a la cabeza ahora, escuchándolos y releyendo un poco el mensaje del Papa, que es que el Papa creo que también, entre líneas, hace un llamado a decir al político católico, oye, tú político católico o católico político, siendo coherente, etcétera, etcétera, al hacerlo vas a enriquecer la vida política y social de tu país. Totalmente. ¿No? Claro. O sea, porque aportas desde una vas a desde aportar una de tu identidad. una Entonces, tradición. como que créetela, ¿no? O sea, no tengas miedo a que esto se quede. De hecho, el Papa lo dice en un momento en el mensaje, en 4 paredes, ¿no? Esto está hecho no en una línea proselitista, sino en una línea de compartir una riqueza. Y no tener miedo de decir que eres católico. Claro, porque yendo a lo que tanta persecución hay, que no solamente es que te maten o te quemen la iglesia, sino persecución a tus ideas. En el cristianismo actualmente también la gente tiene miedo, entre comillas, de salir del closet en ese aspecto. Exacto. Ahora, vamos a algo no tan católico, digamos, o bueno, no sé cómo decirlo, que es la comunicación de este grupo de obispos ante la ley de amnistía. Habría un poquito de abogado del diablo. A la luz de lo que acabamos de decir, se pronuncian los obispos y hay gente que los ha criticado, ¿no? Por el tipo de pronunciamiento que han hecho y por meterse en cosas de la vida pública. No estaríamos cayendo en alguna suerte de contradicción, diciendo por un lado, los católicos sí tienen que aportar a la vida pública, tienen que tal, y por otro lado los obispos hablan y decimos, oye, ¿para qué hablas? Es que yo por lo menos no cuestiono para qué habla. No, yo cuestiono lo que habla. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Así Ojalá como, hablasen más seguido. O sea, lo que pasa es que podemos hablar en varios ámbitos. La gente, por ejemplo, esto es en Perú, entonces vamos en contexto en Perú. Tú tienes gente que es católica practicante y gente que, por ser simplista, gente que inclusive no es ni siquiera no católica, sino que es anticatólica o antiprincipios católicos y todo el tiempo están atacando a la iglesia que no les conviene. Pero cuando los obispos sacan esto que sí les conviene, lo que hacen estos obispos es servir más bien a este ámbito no católico que les suma en su narrativa política, no sé si a su agenda. Entonces, yo sí estoy totalmente de acuerdo en que los obispos, los sacerdotes, dentro de su labor, iluminen la vida pública y política desde el Evangelio, desde Cristo,
Cosa que en este comunicado yo me he dado el trabajo de leerlo 2 veces y solamente mencionan a Cristo una vez, pero como cita, lo que creo es que esta norma, o sea, este comunicado, mejor dicho, los obispos, desconoce todo el marco jurídico en el que se da esta norma, ¿no? Esta ley, perdón, que te... Esta ley, norma, ¿no? La ley de norma. amnistía. La ley de amnistía de los militares. Porque dice que esto va a ir en contra de los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad. No sé si ahí tienes el mensaje, pero dice algo así y que va a ir en contra de los delitos de lesa humanidad y de lo que viene sucediendo ahora. Bueno, esta ley en concreto es para los militares que han sido investigados por el ejercicio de su labor entre el año 1980 y 2000. No tiene nada que ver lo que pasó el año pasado, en el 2020. O sea, del 2000 al 2025 no tiene nada que ver. Y además, los delitos de lesa humanidad en el Perú se comienzan, yo no soy abogada, se tipifican a partir del año 2001, cuando el Perú se adhiere al Estatuto de Roma. Antes de eso no existe, por eso Fujimori no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, porque sus delitos fueron previos a eso. O sea, por lo que vas diciendo, a mí me parece que, ya dejo mi gorrito de abogado del diablo, lo que uno, y creo que tenemos todo el derecho como laicos de llamar la atención sobre lo que han hecho algunos obispos en este comunicado, es hablar pretendidamente desde su misión de pastores, pero en el marco de un enfrentamiento ideológico. Es decir, no es una iluminación de una realidad que es polémica, que ha generado polarización en la sociedad peruana, a favor, en contra, y tratar de iluminar la realidad y dar criterios de juicio que permitan una superación. Sí, de reconciliación, diría yo, ¿no? Sino que toman partido por uno de los bandos, por los que están en contra de la ley y, como dices, con desconocimiento de la norma, asumiendo las categorías propias de ese polo, de la polarización, y en esa lógica, ¿qué es lo que logran? Más polarización. Por ejemplo, el comunicado que ha sacado la Unión Naval, en su pronunciamiento, que son exmarinos, que tienen todo el derecho de hacerlo, es un síntoma de eso, ¿no? O sea, se agudiza la polarización, y eso es absolutamente contrario a lo que debe ser la labor del obispo. Ojo, eso no significa que los obispos no puedan denunciar realidades y generar un efecto controversial, pero no hacerlo enmarcados ya en, valga la redundancia, el marco ideológico de una de las posturas. O sea, y sin decir que la ley en su plenitud está bien o está mal, con desconocimiento de la ley. O sea, haciendo un juicio sobre una realidad que lo que evidencia el mensaje de los obispos es que desconocen desde qué momento se aplica, cómo se aplica, a quiénes se aplica. Sin asesoría. Entonces tú dices ahí, es doble culpa en un sentido. O sea, asesoría, ¿no? Tiene, y asesoría legal tiene. Lo que pasa es que, claro, si uno escarba un poquito y ve quiénes son los asesores de la conferencia episcopal, por ejemplo, en temas legales, ya tú vas a sacar la línea ya, pero, y por tanto, ¿por qué ejemplo, saca una cosa usan así? El término conflicto armado, que ese término es lo más polarizante que pueden usar, o sea, y eso es asumir totalmente, como dice Ignacio, la narrativa de un solo lado. ¿Y qué genera? Que a mí lo que me preocupa, como les decía, es yo leo esto como católica, y con respeto a todo, porque acá sabemos que si algo hacemos acá es respetar a los sacerdotes, a los obispos y al Papa, es ¿en qué nos ayuda esto? O sea, ¿en qué nos ayuda como católicos? ¿En qué enriquece, no? O sea, claro, a mí yo leo eso ¿y qué me ayuda? En tener un espacio de streaming, porque no desde lo espiritual yo digo, ¿y dónde está tu acogida, por ejemplo, a los derechos humanos de las injusticias de los militares o de las víctimas del terrorismo? ¿No? O las familias de los militares. Sí, es complejo, pero va en... Pero es importante, perdón, Seba, señalar que no son todos los obispos del Perú. No, son justo ahora conté, son 13 obispos liderados, digamos, por el cardenal Carlos Castillo, del cual conversamos la vez pasada. Liderados en el sentido de que lo han puesto primero en la lista, no sabemos si tiene pero hay cuatro firmantes. Algún liderazgo efectivo. Nomás. O sea, hay 13 logos de distintos obispados, ¿no? Pero hay 4 firmantes. Carlos Castillo, Alfredo Vizcarra, que es jesuita, arzobispo de Trujillo, Carlos Barreto y Jorge Izaguirre. Pedro Barreto. Jesuita también. Jesuita también, y Jorge Izaguirre, que es obispo de Chosica. Ya, ellos 4 son los que firman el documento, pero aparentemente... Los otros se adhieren. Así es, los otros se adhieren al tratado. Entonces,
por lo menos por dos de los firmantes, yo diría que hasta por los cuatro, va en la línea de lo que analizábamos en un programa anterior de la Semana Social, donde se marca más un mensaje, en la línea de lo que decía Ignacio, descontextualizado, enmarcado en una perspectiva ideológica que no enriquece, que polariza, ojo, y no suma. Jesús, digamos, y el magisterio de la iglesia, que creo que muchas veces cuestiona y desencaja, digamos. Pero eso no es lo mismo que polarizar y no generar reconciliación. No, y aparte va en contra de lo que el Papa León quiere, que es la unión, que es ¿no? Que cada vez la iglesia esté más unida, y no importa si eres más de este lado o del otro dentro de la iglesia, sino cada vez encontrarnos en el centro de la iglesia, que es Cristo. Entonces, claro, tú dices, oye, un mensaje así, y leyendo lo que el Papa mandó para los políticos, más lo de el mensaje que les mandó, que se analizó aquí en la Semana Social, o sea, como que los obispos firmantes, como que no han hecho mucha reflexión de repente o profundizado en el mensaje del Papa, ¿no? Sí, eso se extraña, ¿no? Se extraña se extraña un haber sopesado y valorado concienzudamente la realidad sobre la cual se van a pronunciar. Esa es la sensación que a mí me dejó al leer el mensaje. Es más o menos como que es una respuesta a un estímulo desde un canal ya fijado por una perspectiva ideológica. Me duele decirlo, pero eso es lo que se nota. Es como que me metieron un combo y yo le meto un ladrillazo, pero sin saber las consecuencias y a quién le estoy metiendo y qué marco. Y creo que los obispos, así como tienen sus asesores legales de un lado, también deberían analizar el impacto que hace, que hoy son las redes sociales sobre todo, y darse cuenta que, por ejemplo, las mismas personas que han compartido, o los mismos medios que han compartido este pronunciamiento, no comparten el mensaje de los políticos. Claro, porque no les conviene. El mensaje de los políticos. Porque no les conviene. Ojalá hubiese más pronunciamientos en la línea, no digo exactamente, porque cada uno es libre de decir, de la Unión Naval, ¿no? O sea, y pronunciamientos también de otras instancias del pueblo católico que no se ve reflejado, no necesariamente por estar a favor o en contra de la ley de amnistía, sino no se ve reflejado en el actuar de esa manera, ¿no? Y con esas motivaciones de estos 13 pastores de la iglesia peruana, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya vamos cerrando, amigos. Sí. Creo que ha sido un episodio interesante. Esto lo estamos haciendo así, cada vez nos ven un poquito más armados para el streaming que vamos a tener en Origen con diversos espacios. Juliana con su programa Sin Ofender, nosotros con nuestro programa Gatos en Liebre. Ya la semana que viene vamos a terminar de armar todo el espacio, y para el 15, ¿no? Que es el día que en el mes de septiembre está, digamos, marcado para la celebración del Día de la Familia, vamos a hacer un streaming lanzando Origen Stream, y para que nos puedan acompañar, preguntar, intervenir en vivo y podamos dialogar sobre el tema de la familia y otros temas alrededor de que son fundamentales en los tiempos que estamos viviendo. Dejen sus comentarios, los que ven, de qué temas les gustaría también ir tratando en los programas que vamos a tener, ¿no? Así que bueno, gracias y hasta pronto. Gracias a ti.